Ahora bien, miremos este nuevo tema. Prueba de la importancia del coeficiente de correlación. Anteriormente calculamos el coeficiente de correlación, pero en este solo tomamos datos calculados con la muestra de las variables. Gracias a esto surge la siguiente pregunta. ¿Puede ser que la correlación entre las poblaciones de las variables sea cero y que el valor calculado por las muestras sea solo una casualidad? La prueba de importancia del coeficiente de correlación surge como una solución a esta cuestión. Resolver este dilema también sugiere hacerse la siguiente pregunta. El valor R calculado o coeficiente de correlación calculado proviene de una población de observaciones pareadas con correlación cero. Esta pregunta nos permite plantearnos la siguiente prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis tiene como hipótesis nula que la correlación entre la población es igual a cero. Y pues la hipótesis alternativa sería lo contrario, que la correlación entre la población es diferente de cero. Ahora bien, el estadístico de prueba se calcula mediante la siguiente fórmula, donde n-2 grados de libertad, en menos 2 es gracias a que son dos los estadísticos poblacionales que se desconocen, la media y la desviación. Ahora bien, vamos a pasar con un ejercicio. Bueno, este ejemplo como ejercicio sirve para entender mejor este concepto. Entonces vamos a utilizar los datos del caso anterior, los datos utilizados en el ejemplo del caso anterior del coeficiente de correlación, de dos variables, el número de llamadas de ventas y el número de copiadoras vendidas. Ya calculamos el coeficiente de correlación y ahora bien, pensemos que nos surge una nueva pregunta. ¿Será que estos datos calculados con base en una muestra se deben a la casualidad? Esta pregunta nos permite plantearnos la prueba de hipótesis que ya habíamos establecido. Y ahora bien, con esta prueba de hipótesis que acabamos de establecer, vamos a hablar de la regla hipótesis. ¿Cuál sería esta? Pues bueno, con una significancia de este valor, los grados de libertad de n-2, y estos dos valores críticos, el inferior y el superior, son dos valores críticos ya que estamos hablando de una prueba de hipótesis de dos colas. Estos valores críticos se calculan tomando la significancia, dividiéndola entre 2 y buscando la inversa t de esa probabilidad del 0.025, ya que esta probabilidad se divide en las dos colas. Ahora bien, tenemos esta regla de hipótesis. Si el estadístico de prueba es menor a la t inferior o mayor a la t superior, se rechaza la hipótesis nula. Con este gráfico podemos observar de una manera más clara qué es lo que intentamos decir. Aquí calculamos el estadístico de prueba, nos damos cuenta que es mayor a la t superior, es decir, que entra en la región de rechazo. Por lo que podemos concluir que entre las poblaciones hay una correlación. Pero hay que tener cuidado con esto, ya que esta prueba de hipótesis, lo único que me calcula, por decirlo de alguna manera, es si entre las poblaciones existe o no una correlación, pues estableciendo la prueba de hipótesis de si la correlación entre las poblaciones es igual a cero o diferente de cero. Pero en ningún momento me está hablando de la fuerza entre estas relaciones. Es decir, eso no lo calcula. Nada más me dice si hay una relación o no hay una relación. Ahora bien, pasemos al nuevo tema. Análisis de regresión. Anteriormente, lo que desarrollamos fueron medidas para expresar la fuerza y dirección de la relación lineal entre las dos variables. Ahora vamos a elaborar una ecuación que exprese la representación lineal entre dos variables. Esta ecuación nos permitirá estimar el valor que tendrá la variable dependiente y con respecto a un valor dado de la variable independiente x. La técnica para desarrollar la ecuación se denomina análisis de regresión y a la ecuación se le denomina ecuación de regresión. Esta ecuación es la que representa la relación lineal entre las dos variables. Ahora bien, vamos a hablar del primer subconcepto, por decirlo de alguna manera. El principio de los mínimos cuadrados. Trabajemos este concepto con el ejemplo dado en los casos anteriores, pero pues con las gráficas de dispersión de los datos.
Tenemos a las copiadoras vendidas como la variable dependiente Y y a las llamadas de ventas como la variable independiente X. Bueno, entonces sobre estos diagramas de dispersión de los datos se trazaron rectas con una regla que intentan unir la mayoría de los puntos. El problema de esto es que el trazo de las rectas depende netamente del criterio de cada persona. Por ejemplo, en este gráfico se trazaron 4 rectas distintas, donde solo la recta A no sería razonable. Entonces, si pensamos que todas son razonables, ¿cuál sería la correcta? Ya que cada una me daría una estimación de Y distinta, dado un valor del número de llamadas. Ya que cada recta tendría su propia ecuación, una ecuación distinta, ya que son rectas distintas. Bueno, para evitar esto, utilizamos un método que resulte en una sola y mejor línea de regresión. Ahora sí, este método es el que conocemos como el principio de los mínimos cuadrados y nos proporciona lo que comúnmente se conoce como la recta del mejor ajuste. Ahora bien, pasemos a cómo funciona este método. Tenemos un nuevo caso, una gráfica de dispersión a la cual se le trazaron 3 rectas distintas. Entonces, esta primera recta fue calculada mediante el método de los mínimos cuadrados. Entonces, estos puntos oscuros me representan el punto dado por la variable independiente X y el valor real de Y. Y el asterisco representa el punto dado por la variable independiente X y el valor estimado de Y. Así en cada una. Entonces, ¿qué me dice el principio de los mínimos cuadrados? Me dice que si yo tomo la diferencia entre la Y estimada y la Y real, las elevo al cuadrado y luego las sumo, como hacemos aquí, esta diferencia sería mínima. Por ejemplo, vamos a seguir con esta figura 1. La X igual 3. Aquí la Y real sería 8 y la Y estimada sería 10. La diferencia entre estas dos sería 2 y 2 elevado a la 2 sería igual a 4. Hacemos lo mismo con los otros dos puntos y nos van a dar estas diferencias elevadas al cuadrado. Lo sumamos y nos queda que la suma da igual a 24. Lo que me dice el principio de mínimos cuadrados es que esta suma va a ser mínima. Esto significa que estas de acá, que fueran hechas arbitrariamente, estas dos rectas, hechas meramente por el criterio de la persona que las trazó, la suma de sus diferencias al cuadrado va a ser mayor a este valor 24. Entonces, pues aquí les pongo los valores para que puedan ver. En la figura 2 fue 44 y en la figura 3 fue 116. Ahora pasemos a las fórmulas para poder hallar esta ecuación lineal de regresión. La forma general de la ecuación de regresión lineal es pues una ecuación de una recta, por decirlo así, donde Y pues es la Y estimada, A sería la constante aparte y B sería la pendiente de la recta. Esta constante de aquí lo que me determina es el corte en el eje Y cuando X sea igual a 0. Pasamos acá, la pendiente de la recta de la regresión, la B, se calcula de esta manera. El coeficiente de correlación por la desviación de la muestra de la muestra de la variable Y dividido la desviación de la muestra de la variable X. La intersección con el eje Y, la A, se calcula de la siguiente manera. La media de la muestra de la variable Y menos la media de la muestra de la variable X multiplicada por la pendiente de la regresión. Vamos a explicar este concepto, este tema, de una mejor manera con el siguiente ejemplo práctico en este Excel. Estamos aquí, tenemos el ejemplo que hemos ido trabajando desde el tema anterior, desde el concepto anterior. Llamadas, las ventas, tenemos aquí el coeficiente de correlación calculado, tenemos la media de la variable X, la desviación estándar de la variable X, al igual que estos valores en la variable Y. Y bueno, vamos a calcular la B.
La B se calcula dada la ecuación que les mostré anteriormente y la A se calcula dada la ecuación que les mostré anteriormente. Entonces, como B es la pendiente y A es el corte, la fórmula de la función me quedaría de esta manera. Así sería como se calcula teóricamente. Nosotros podemos graficar una gráfica de dispersión de las dos variables aquí en Excel. Nos queda de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo aquí llego y le doy línea de tendencia y aquí a la de hoy a presentar ecuación del gráfico? Nos queda exactamente la ecuación que nosotros encontramos. Es decir que esta ecuación queda aquí, esta línea queda aquí Excel, es la aproximación por mínimos cuadrados de la recta solución. Muchas gracias.